José Manuel Frías, buenos días. Hola, buenos días, Juan Luis. Gracias por estar con nosotros una semana más. Un placer. Lo hemos avanzado. Dado el éxito y además la extensión de la temática, vamos a volver a abordar hoy en esta sección de nuevo el bestiario extremeño, porque se nos quedaron cosas pendientes en la última entrega. Bastantes cosas. Cuéntanos. Bueno, es un asunto que creo que es bastante interesante porque de alguna manera nos presenta ese panorama increíble de seres extraños en Extremadura, esa especie de escaparate de bichos raros, entre comillas, que parece que forma parte de la fábula, pero que hay muchas personas que todavía creen que es algo totalmente auténtico, ¿no? ¿Existe alguna zona concreta de Extremadura donde se crea o se haya creído en un pasado en estos seres? Yo creo que se conocen bien prácticamente en todos los pueblos, pero sí es cierto que hay zonas muy concretas, como es por ejemplo la zona de las Urbes, donde este tipo de mitologías son mucho más conocidas, sobre todo porque las Urbes en el pasado ha sido una zona muy aislada del resto del mundo prácticamente, y por lo tanto eso ha permitido que este tipo de historias se conserven muy bien en eso tan importante y que tan pocas veces se equivoca como es la memoria popular. Se ha transmitido entonces, por tanto, sí, de generación en generación, esta leyenda, este bestiario extremeño, ¿no? Sí, eso es un tema importante, porque yo pienso que aunque hoy día la gente joven no escucha las historias de sus padres y de sus abuelos, antiguamente sí funcionaba bastante bien ese método de contar las historias en mitad de la noche a la luz de la lumbre, y que eso de alguna forma sirviera para que muchas personas asimilaran bien la historia. Pero me gustaría que de este asunto nos hablara una persona que conoce muy bien todo este tipo de tradiciones, que es Silvia Pérez, antropóloga sociocultural, que después de haber recorrido gran cantidad de pueblos de Extremadura, sabe, yo creo que más que nadie, sobre este asunto. Vamos a verla. Vale. Los mitos y las leyendas pues vienen desde los ancestros y han ido pasando y transformándose desde hace siglos hasta la actualidad. Hablamos desde leyendas religiosas hasta leyendas épicas, o incluso las leyendas urbanas que conviven hoy en día pues con otro tipo de historias, ¿no? Y se transmiten, ¿por qué? Por el afán comunicativo del ser humano y por la función que tienen a la hora de transmitir los conocimientos del grupo. Recordarán ustedes que hace unas semanas, cuando abordamos de nuevo el bestiario extremeño, hablábamos de las encantadas. Pero hoy, José Manuel Frías nos trae una figura más, que son las jancanas. ¿Quiénes eran las jancanas? Bueno, un ser sobre todo muy feo. Con este nombre, desde luego. Muy feo, muy fea en este caso, porque estamos hablando de una mujer mítica con un aspecto horrible, un cuerpo totalmente deforme, el rostro muy arrugado. Y fíjate qué curioso, tiene un solo ojo por delante, pero dos en la nuca, con lo cual tiene la facilidad de ver todo lo que ocurre a su alrededor. Y luego además el pelo bastante alborotado y formado, según dice la tradición, por serpientes. Sería un poco así como ese mito de la mujer medusa, ¿no? El pelo lleno de serpientes, algo que desde luego llamaba mucho la atención de aquel que se tropezaba con ella, ¿no? ¿Dónde solían aparecer las jancanas? ¿Dónde estaban ellas? Sí, el lugar donde se dice o donde cuenta la tradición que habita era en la profundidad de muchas cuevas, ¿no? Y aquellas personas que dice la fabulación popular que se tropezaban con ellas decían que además tenían unos ropajes como muy sucios y además despedían un olor pues bastante malo, ¿no? Supongo que las jancanas tendrían una razón de ser, o de alguna forma aparecieron por algún motivo concreto. Sí. ¿Has conseguido averiguar exactamente de qué se trata? Aquí existe algo parecido a ese otro famoso mito que es el de la Serrana de la Vera. O sea, el caso de las jancanas, la misión que tenían en este mundo era el de asesinar a todos los hombres con los que se cruzaba. O sea, tenían un odio tremendo a lo que era el género masculino. ¿Cómo lo hacía? Pues en unas ocasiones se transformaba en una mujer hermosa, cosa que no era en la vida real, y de esa manera cuando seducía a los hombres luego los mataba. Pero también se transformaba a veces en serpientes, ¿no? Eso le permitía de alguna forma recorrer los caminos mucho más rápido, atrapar a los hombres, se enroscaba alrededor de ellos, y solamente volvían a su estado original cuando juntaba esa lengua viperina con la lengua del hombre. Había veces que se los comía y había veces que si no tenía apetito los dejaba que se marchara, pero claro, antes les cortaba la lengua para que de alguna manera no transmitiera a los demás todo lo que había vivido, esa experiencia tan terrible, ¿no? Qué malas eran las jancanas, malvadas, pérfidas, terroríficas, pero ¿había jancanas buenas? También, pero eran mínimos casos. Estamos hablando de una jancana bondadosa, de una jancana que ayudaba en cierto modo a aquellos hombres que se perdían en mitad del campo, en mitad del monte, y los ayudaba un poquito a orientarse, pero ya te digo, eran excepciones, casi todas eran malas.
¿Y la versión masculina? ¿Había versión masculina? Había, que es la del jancanu, ¿no? Estamos hablando de un ser muy parecido además a la jancana en el sentido de que, al igual que el cíclope, que aquí veríamos la versión extremeña del cíclope, tenía también un solo ojo en el centro de la frente. Hablamos de un ser de gran tamaño, mucho mayor que la versión femenina, un ser peludo, vestido además con pieles de animales, al estilo del hombre prehistórico, y que precisamente tenía una gran capacidad visual por esa altura que tenía. Era capaz de encontrar a cualquier hombre que se encontrara escondido en cualquier zona, ¿no? Los hombres eran las víctimas principales de las jancanas, y suponemos que las mujeres serían de los jancanu. ¿Jancanu? Sí, jancanu. Exactamente. Bueno, él se alimentaba de todo lo que pillaba, no solamente mujeres, sino también hombres, ¿no? Cualquier ser vivo con el que se tropezaba parece que tenía bastante apetito y se los comía. Pero claro, como muchas veces no encontraba ni hombres ni mujeres de los que alimentarse, se dedicaba pues a la ganadería, al pastoreo, y utilizaba ese mismo ganado para poco a poco ir comiéndoselo, ir de alguna forma pues alimentándose con lo que tenía a su alrededor, ¿no? Hemos visto, ya lo han escuchado ustedes a José Manuel, las encantadas, las jancanas, los jancanus y el macho lanú. ¿Qué era el macho lanú? Este es un ser que yo creo que es de los que más está extendido en toda Extremadura, también concretamente en la zona de las Urdes, un mito muy popular y que sería algo así como la representación del demonio en la tierra. Pero para hablar de esto me gustaría que escucháramos las palabras de un buen amigo, el investigador y escritor José Manuel García Bautista, que ha analizado a fondo todo este tipo de mitos y es quien nos puede dar más detalles de este ser un tanto tenebroso que es el macho lanú. Vamos a verlo. Venga. El macho lanú es un ser demoníaco, es un ser que es mitad cabra o mitad macho cabrío, y la cabeza es de aspecto humano pero deforme, está deformada, y que anda sobre dos patas. Se la puede ver en la zona de Nuño Moral, en la zona de lo que antiguamente era la finca de la Fragosa, que da con el camino de Matilandrán, y que se cree que es un ser demoníaco, un ser que puede ser motivo de mal augurio, y que en cualquiera de los casos se presenta siempre al estilo de una especie de demonio de Devonshire. Es un ser demoníaco, un ser maligno. Bueno, tremendo. Terminamos con el zamparrón, que también forma parte del bestiario extremeño. Exactamente. Hablamos además de un ser que, al igual que muchos de los que hemos hablado, no es agradable de ver. Es un ser con la cara deforme, totalmente repulsiva, que además tiene una voz como gangosa, como gutural. El tamaño es mediano, pero se dice que cambia a su antojo. Tiene la capacidad de la elasticidad, o sea, puede estirarse y encogerse cuando quiere, incluso penetrar por algunas rendijas, y devora todo lo que pilla su camino. Bueno, pues ahí están las figuras más destacadas, las más importantes, las que ha rescatado en el día de hoy José Manuel Frías para ofrecérselas a todos ustedes dentro del bestiario extremeño. Repasamos, ¿vale? Las encantadas, las jancanas, los jancanus, el macho lanú y el zamparrón, que viene por lo de zampar, ¿o no? Sí, viene por lo de zampar, porque era muy hambriento, se comía todo lo que pillaba alrededor, pero no tenía dientes, o sea, hacía como la serpiente, succionaba a las personas y se iba estirando según iba comiendo. Tenía un estómago además muy elástico, con lo cual le cabía prácticamente de todo. Bueno, pues seguiremos tratando ese tema, el bestiario extremeño, en próximas entregas. Exactamente. ¿Te parece? Y te esperamos dentro de 7 días. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, José Manuel. Hasta otra. Vamos a recordar a todos ustedes, en cualquier caso, cuál es la dirección de correo electrónico del Día es Nuestro, por si ustedes quieren dirigirse a nosotros para hacernos llegar las historias que ustedes conozcan de Extremadura insólita, pues en su pueblo, en su comarca, porque hay muchas, repartidas durante muchos siglos en Extremadura. La dirección es la siguiente: eldiaesnuestro@canalextremadura.es. El Día es Nuestro, todo junto, @canalextremadura.es. Y si desean volver a escuchar con mucha más atención, por si no han estado pendientes, las sabias palabras de José Manuel Frías en la sección de hoy, lo que tienen que hacer a partir de ahora es conectarse a internet y visitar canalextremadura.es/a la carta. En esa dirección web están colgados los vídeos de ese programa, entre ellos este que acabamos de tener en directo en el programa, ¿vale? canalextremadura.es/a la carta. Y ahora nosotros tenemos que hacer una brevísima parada. Les damos unos consejitos estupendos de productos ideales y de la oferta televisiva de esta casa, que es mucha y muy buena, y volvemos enseguida. Publicidad. Hasta ahora.